están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio de diálogo, de conversación, de platicar, de compartir experiencias y opiniones. Se encuentra aquí conmigo el doctor Alfonso Martínez, director del Observatorio del Aire. Así es, correcto? Sí, correcto. ¿Cuántos años ya con este proyecto y cómo llega a este proyecto que mucha gente no mapea la importancia que tiene, porque no se ponen a pensar en la mañana cuando se levantan que lo que respiran es oxígeno y que es lo que nos mantiene caminando sobre esta tierra a nosotros y a todos los seres que vivimos en este planeta, doctor? Exacto, sí, el oxígeno es muy importante. Podemos vivir varios días sin comer, algunos días sin tomar agua, pero solamente 3 minutos sin oxígeno. El oxígeno es necesario para producir energía en todas las células del cuerpo. Y el problema es que las actividades humanas, digamos que han modificado la composición que tiene el aire. No es sobre todo oxígeno el aire, hay otros componentes que tienen una mayor proporción, como el nitrógeno, pero las actividades humanas, sobre todo la quema de combustibles fósiles, agregan algunas sustancias al aire que cuando las respiramos hacen daño a la salud. Y bueno, yo tengo 3 años en el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire y es un esfuerzo de un grupo de ecologistas locales de hace más de 15 años que venimos trabajando con esto, que luego ya se concretó en el observatorio. ¿Por qué la necesidad? Nos dimos cuenta que había un problema muy fuerte de contaminación atmosférica en el área metropolitana de Monterrey, que no se hablaba al respecto, que no había políticas públicas para reducir la contaminación, que los niños jugaban y las personas hacían ejercicio con niveles muy altos de contaminación. ¿Cómo afecta esto? Para que la gente lo pueda entender. Bueno, los niños, como tienen por cada unidad de peso, tienen una mayor superficie, inhalan más frecuentemente que los adultos. Además, su sistema inmunológico no se ha desarrollado, ni las vías respiratorias. Entonces, los niños son muy susceptibles. Y también los adultos mayores. Y hay muchas afectaciones. Porque una parte de esos contaminantes llega a la sangre y la sangre llega a todas las células del cuerpo. Entonces hay afectaciones agudas, por ejemplo, los días con una contaminación muy alta, más personas tienen problemas de asma, algunas personas pueden tener arritmia cardíaca, aumento de la presión arterial, infartos al miocardio, por la presión arterial, derrames cerebrales, embolias cerebrales. Si tienes una infección respiratoria, COVID-19, un día de mayor contaminación puede ser que tu infección se exacerbe. Porque te puedes morir. O te puedes morir, sí, exactamente. Así de simple. Así de simple. Y la otra afectación es que por muchos años estás respirando esos contaminantes y van provocando inflamación en las células, el estrés oxidativo se incrementa y hay daños muy importantes al organismo. Hace como 10 años me tocó ir al área forense del hospital universitario para hacer un reportaje de otra cosa, pero me quedé muy impresionada. No, yo creo que deben ser más de 10 años, deben ser unos 15 años. Estaban haciendo la disección, por llamarle de alguna forma, de unos pulmones, y me lo mostraron, y ese pedacito de pulmón tenía metales, tenía como fragmentos de carbón. Claro. Entonces me pregunta el forense, me dice, ¿tú crees que murió por el cigarro o por otra cosa? Le dije, nunca había visto algo así. Sí, la mayor parte de nosotros y eso fue lo que me explicó, sí, que eran las consecuencias de vivir en una zona metropolitana como exacto, la de Monterrey. Sí, es muy común. No solamente nosotros, los seres humanos, conozco algunos patólogos veterinarios que han encontrado lo mismo en perros y en otras mascotas. Entonces sí, al estar respirando carbón, una parte de se queda en los pulmones y esta pigmentación negra que tiene también afectaciones en la capacidad pulmonar es bastante común en quienes habitamos en el área metropolitana de Monterrey. ¿Qué se tiene que hacer de forma urgente? Porque gobiernos van, gobiernos vienen, y hablamos de reforestación, y hablamos de ya no quemen
la carne asada, que fin de semana no se hace carne asada, porque también es altamente contaminante. Así es. Se hablan de muchísimas cosas, pero a final de cuentas es el 1% de todo lo que se habla, lo que se hace. ¿Qué se tendría que hacer urgentemente para poder no dar marcha atrás, pero sí a lo mejor empezar a parar un poco esto? Claro, la mayor parte de los contaminantes proviene de la quema de combustibles fósiles. No solamente los contaminantes que dañan la salud, sino los contaminantes que están provocando el cambio climático. Entonces, pensándolo de esa manera, una ciudad más eficiente desde el punto de vista energético, donde para desplazarte tu trabajo a tu casa, pues ocupes menos combustible. ¿Cómo ocupas menos combustible? A través de transporte público de mejor calidad, o a través de teniendo una ciudad más compacta, o teniendo mejores combustibles, o teniendo procesos más eficientes en el transporte, en la industria. ¿Compartir vehículos funciona? Sí, funciona. El problema es que ya la ciudad ha crecido demasiado y obviamente no se puede compactar lo que ya creció, ¿no? Es muy complicado. Pero sí se pueden ir dando soluciones pequeñas para cada una de esas regiones que tiene la ciudad, de tal manera que las personas no se desplacen mucho, y si se desplazan, que lo hagan en vehículos que sean que transporten más personas con menos combustible, ¿no? Esa sería una parte, y luego está todo un proceso de cómo nosotros, en lo individual, muchas personas, por ejemplo, hoy salió un tema del agua, que también es una crisis, ¿no? Y muchas personas dicen, ¿para qué cuido yo el agua si hay alguien que usa mucho más agua, una industria que usa más agua que yo, que la cuiden ellos, ¿no? Pero somos casi 5 millones de habitantes, y si cada uno de nosotros ahorra 10 litros, pues ya son 50 millones de litros al día. Y entonces en 2 días, o sea, podemos hacer, si hacemos eso y captamos agua de lluvia, y dejamos de regar los jardines, y dejamos de regar las áreas verdes, pues a lo mejor hacemos lo mismo que la Presa Libertad, o sea, sin gastar varios miles de millones de pesos y afectar a campesinos, etcétera. Entonces, en el tema del aire también, como persona, tú puedes contribuir de una manera importante, que obviamente no va a ser tu contribución igual que la de Pemex, ¿verdad? O sea, si se cierra la refinería o yo me muero, pues obviamente es mucho más importante la refinería. Pero si nos unimos todos y todos tenemos conciencia y hacemos lo que nos toca, el esfuerzo de todos sí se nota, ¿no? O sea, de ser chiquitos podemos llegar a ser medianos y grandes unidos. Sí, unidos, obviamente. Exactamente. Y si tú ves las sociedades que han mejorado la calidad del aire, además de que el gobierno hace su parte en la planeación, en el transporte, en industria limpia, en mejores combustibles, los ciudadanos pues traen carros más pequeños, plantan árboles, y dejan ya de utilizar madera para hacer carne, etcétera. O sea, sí, la contribución individual es muy importante, sí la hacen muchos, ¿verdad? ¿Realmente funciona reforestar? Sí funciona. Es muy importante la reforestación por varios motivos. Primero, los árboles detienen una parte de las partículas. Si tú haces ejercicio en un área que esté arbolada, puede ser que la concentración afuera de esa área sea 20% más alta que dentro de esa área, ¿no? Entonces, hay una función mecánica de detener una parte de las partículas muy importante. Si se siembran árboles a los lados de la avenida, las personas que viven en la avenida pues van a recibir menos contaminación, porque es una barrera. Es una barrera mecánica, ¿no? Pero además, los árboles ayudan mucho a reducir la temperatura. Hay un tema muy importante, que es que la temperatura está aumentando en la ciudad. Más bien, están aumentando los días con alta temperatura, el número de días. En algunos años vamos a tener 163 días arriba de 35 grados. Yo me preocupo porque ¿cómo van a dormir las personas? O sea, 2 millones y medio. Clima, sí, 2 millones y medio que más. no tienen clima. ¿Cómo van a descansar en la noche? Entonces, ahí los árboles
un árbol que dé la sombra a un dormitorio, pues puede bajar 10 grados la temperatura, 15 grados, que es muchísimo, ¿no? Y entonces la persona esa pues no tiene que comprar un clima o no lo tiene que prender todo el día y entonces la planta de energía de electricidad produce menos energía y contamina menos, ¿no? Entonces, para eso sirve la reforestación, para atrapar algunas partículas y para reducir la temperatura en las casas. Y bueno, además, para el tema del cambio climático, la vegetación baja el dióxido de carbono de la atmósfera. Sí. ¿Por qué es tan complicado que las personas entiendan? Usted que tiene años en esto, doctor. Claro. O sea, toda una vida dedicado a estos asuntos del medio ambiente. ¿Por qué es tan complicado que las personas entiendan que tener un árbol afuera de su casa o en el patio es vital para seguir sobreviviendo todos? O sea, estamos hablando desde tus hijos, mis hijos, los perros, los gatos, todos. Claro. ¿Por qué la gente prefiere talar un árbol, cortar un árbol para no tener las hojas? O sea, nunca he entendido yo ese punto. Sí, bueno, esa es una pregunta interesante y no he hecho yo investigaciones al respecto. Me ha tocado vivir en diferentes países donde he estudiado y tiene mucho que ver desde la niñez, ¿no? O sea, cuando yo me dedico a estos temas ambientales porque de niño mi papá me llevaba mucho a los bosques y yo veía cómo los ríos se contaminaban y de ahí nació mi interés por el medio ambiente. Hoy en día los ciudadanos nacen en el área metropolitana, crecen aquí y no tienen ese contacto con la naturaleza y no hay, digamos, una educación efectiva para valorar lo importante que es conservar el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando están grandes, pues es difícil cambiar eso, ¿no? Entonces se tiene que, desde la niñez... ¿Más programas? Sí. En las escuelas. Más bien utilizar herramientas efectivas para que los niños conozcan la importancia de conservar el agua, la importancia de conservar los bosques, que conozcan la biodiversidad. Es increíble que tú ves los libros de primaria y aprenden de los leones, de los tigres, de las jirafas, pero no aprenden de los pumas o de los jaguares o del cacomixtle que tenemos aquí. O sea, de un tlacuache, o sea, sí, lo exacto, beneficioso o sea, que son los tlacuaches, viéndolo y así como exacto. muy piso, ¿no? Muy tierra. Exacto, sí, yo estoy en el Consejo Estatal de Flora y Fauna y hay un lema ahí muy real que dice que las personas no cuidan lo que no quieren y no se puede querer lo que no conocen, ¿no? Entonces, pues tú piensas, abres el agua y sale y dices tú, pues ahí está, ¿no? Y es obligación del gobierno, no te das cuenta que pues hay menos del 1% del agua total disponible para el planeta y que pues el agua cada vez hay menos disponible para nosotros y hay más presión y entonces y lo mismo con el aire, ¿no? Son recursos comunes, ¿verdad? Recursos comunes que deben de ser cuidados por todos porque si no a todos nos afectan, incluso a quienes abusan más. Sí. ¿Verdad? Hay un ecónomo inglés hizo una teoría económica de la tragedia de los comunes, que en Inglaterra hubo un tiempo donde había áreas de pastoreo donde eran de la comunidad y entonces pues las personas decían, oye, pues aquel vecino tiene 20 vacas, se va a acabar todo, pues yo compro 50, ¿no? Y el otro compraba 80 y todo el mundo quería aprovecharse y al último todo se perjudicaba, ¿no? Entonces se tiene que regular eso, ese es el papel del gobierno, regular el aprovechamiento de los recursos comunes como el aire, como el agua, y las personas pues ser parte de la solución más que del problema, ¿verdad? ¿Ha visto usted un cambio desde que está en el observatorio? Sí. Más concientización por parte de los medios de comunicación, sí, más atentos a las alertas. Sí. ¿Cómo ha sido todo este trabajo, Doc? Bueno, nosotros pues hemos dedicado tiempo y esfuerzo de una manera muy sincera para tratar de cambiar esta dinámica de no aceptar que tenemos un problema. Tú sabes, si tienes tú un problema tuyo y no lo aceptas, pues no lo vas a mejorar, ¿no? O sea, lo primero es reconocer que tienes un problema, derrotarte ante ese problema y decir, bueno, la forma como lo estoy
enfrentando no es la correcta, tengo que buscar una nueva forma de hacerlo, ¿no? Esa es la base para cambiar cualquier cosa. Y es muy interesante porque hoy en día, si tú, Google, esta plataforma, tiene ahí unos parámetros de cuáles son las tendencias, ¿no? De búsquedas más importantes. Si tú, o sea, ahí buscas cuál fue el estado de la república que más buscó calidad del aire en Nuevo León, o sea, más que Ciudad de México, más que Jalisco, o sea, los ciudadanos están más interesados ahora, ¿no? La plataforma Cómo Vamos Nuevo León ha hecho encuestas y anteriormente la calidad del aire no era el principal problema ambiental, ahora ya lo es, el principal problema ambiental. Los medios de difusión están bastante comprometidos. Ha subido mucho el nivel de conciencia de los ciudadanos. Cuando ha venido el presidente aquí, pues se le pregunta sobre cadereyta. O sea, realmente la sociedad está mucho más informada. Una parte de la sociedad, ¿no? O sea, tenemos todavía el reto de llegar a muchos lugares porque todavía vemos lo que te decía, ¿no? Que hay sectores de la población que no se dan cuenta que ejercitarse o estar expuesto al aire contaminado puede ser dañino para la salud. Entonces, pero sí, ahí vamos mejorando. ¿Cuál sería el segundo paso? Ya estamos hablando que hay gente más consciente. Sí, el segundo paso, obviamente el ciudadano puede hacer muchas cosas, pero es el gobierno el que tiene que proporcionar las soluciones, ¿no? En México, desgraciadamente, no tenemos un programa nacional para reducir la mala calidad del aire. Si tú vas a los Estados Unidos, ahí tienen el Acta de Aire Limpio desde hace más de 50 años, donde se han puesto metas muy claras para todo el país, ¿verdad? Y es bien interesante porque por cada dólar que han invertido, ya sea gubernamental o privado, los ciudadanos han recibido $30 en beneficios a la salud. Nosotros no tenemos un programa nacional y la gobernanza de la gestión de la calidad del aire está muy mal distribuida. O sea, hay algunas cosas que las tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que jamás ha hecho nada al respecto. La Comisión Reguladora de Energía tiene otras atribuciones que pues, ni siquiera le entienden al tema de la calidad del aire, o sea, no es su función. Porque o sea, como hay tanto y es gratis. Sí, exacto, sí. Y como que les fueron dejando atribuciones más bien para evitar trámites, para que los trámites salieran rápido, que para cuidar la calidad del aire. Por ejemplo, ellos regulan la calidad de los combustibles, súper importante, ¿no? Nosotros utilizamos más de 6 millones al día de litros de gasolina y tenemos una gasolina de mala calidad. Entonces, quienes tienen que preocuparse por eso, pues son personas que no tienen, digamos, de hecho ni la propia Comisión Reguladora de Energía dentro de sus objetivos está mejorar la calidad del aire, ¿no? Sino promover la energía, etcétera, etcétera. Entonces, se requiere una política nacional. Desgraciadamente, la política nacional actual, pues va más hacia los combustibles fósiles. Hay una visión de que el gobierno tenga más participación en la producción de la energía y las energías renovables se han ido, digamos, que dejando de promover, ¿no? Entonces, se requiere una política nacional, pero, bueno, cuando menos aquí en el Estado, nosotros hemos tratado de que se instituya una organización, la Comisión Estatal de la Calidad del Aire, que pueda tener un vínculo con los diferentes actores, con la sociedad civil, con los diferentes sectores que contaminan y tener un plan a mediano y largo plazo y corto plazo para transformar. Viéndolo pragmáticamente, Doc, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza, sí. Cuando menos aquí en Nuevo León, sí. Sí. ¿Qué pasa si no hacemos lo que tenemos que hacer? Desde la señora que está en su casa y que no quiere barrer hojas y prefiere cortar un árbol, o
el que pues ni siquiera se toma la molestia de pensar que hoy amaneció nublado, pero no es nublazón, sino contaminación. O sea, ¿qué tendríamos que hacer todos a los que nos vale y a los que nos importa? Es muy importante conocer que hay muchas enfermedades que están relacionadas con la contaminación y que no tomamos en cuenta. Por ejemplo, el 29% de las personas que fallecen por diabetes se debe a la contaminación atmosférica, 29%. Que es muy alto. Es súper alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que tiene diabetes tiene un periodo de vida donde ya no es productivo. O sea, primero tiene un costo en salud, ¿verdad? Para tratarse, luego tiene un costo donde ya tiene que dejar de trabajar, se queda en su casa, se le tiene que contratar a una persona. Obviamente esos años de vida saludable perdidos, pues tienen un valor también, y luego adelanta su fallecimiento, su muerte. Si a eso le sumas enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, infartos al miocardio, que es la causa más común de muerte en el área metropolitana de Monterrey, y otros problemas isquémicos, derrames cerebrales, ahora la COVID-19. Acaba de salir un artículo que comprueba que la contaminación, ciudades mexicanas de mayor contaminación, tuvieron más mortalidad por COVID-19. Entonces ya si le sumas todo eso, pues vale la pena dejar el árbol y vale la pena comprarte un carrito chiquito y vale la pena dejar de quemar cosas, ¿no? Sí. Carbón y ¿Qué tanto basura. afecta por ejemplo, ahorita que está, bueno, es que ahorita no está de moda, tiene ya mucho tiempo, el vivir en los cerros? Que obviamente quienes se van a vivir a los cerros, yo siempre lo he dicho, pues es gente que tiene mucho dinero o es la gente que no tiene dinero, porque Claro. son los dos que, unos porque no Claro. tienen más dónde vivir y los otros porque Claro. quieren vivir lo más lejos posible de la sociedad, pero a final de cuentas, pues ahí tala, construyes carreteras, metes infraestructura y Claro. termina teniendo un costo. Sí, obviamente entre más compacta sea la ciudad es mejor, y entre más se respeten las áreas boscosas y de matorrales, pues es mejor, ¿no? Desgraciadamente la ciudad no ha tenido un diseño ordenado, ha crecido en base a la oferta y la demanda, y es muy difícil porque ese crecimiento, como te decía, pues son desplazamientos más largos, son mayor gasto energético, es polvo que se levanta y contamina también, y entonces desgraciadamente pues ya la mancha urbana está así, cerca de 90,000 o 100,000 hectáreas, y lo que tenemos que hacer es que las nuevas, replantear lo que está adentro, cómo podemos que el crecimiento se vaya hacia adentro, y luego te digo ir arreglando cada una de las secciones de tal manera que se produzca menos contaminación. Volviendo al ejemplo de los Estados Unidos, cada dólar invertido pues son $30 que nos vamos a regresar, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de luchar contra la pobreza cuando la contaminación está causando la pobreza, ¿no? Sí. De hecho, los pobres transfieren dinero a las clases más elevadas porque pues compran medicina, ¿no? Digo, los dueños de los laboratorios y de las farmacias y todo, pues qué padre, ¿no? Pero cuando tú ya tienes un salario que apenas te alcanza para cubrir tus gastos y además tienes una enfermedad crónica como una de estas, pues se te complica mucho. O sea, te cuesta a ti, le cuesta al gobierno y nos cuesta a final de cuentas a todos. Exacto. ¿Los pulmones que tenemos aquí en la zona metropolitana de Monterrey son suficientes o ya...? ¿Te refieres a las áreas verdes? Sí, o sea, hablemos de Chipinque, hablemos de Fundidora. No, hay un déficit de áreas verdes. Hace muchos años hice un estudio y solo San Pedro cumplía la proporción de áreas verdes por habitante Y por que debería haber. la sierra, ¿no? La sierra, pero también pues tiene Los más parques. parques y tiene casas grandes que tienen muchas áreas verdes Sí, dentro, entonces cierto. ya sumando todo, pues sí, y no está muy denso, ¿no? Pero los otros municipios todos necesitan mayor reforestación y sitios para que las personas puedan pues disfrutar, ¿verdad? Las áreas arboladas, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de convivir con la naturaleza. Está comprobado que cuando pasas
tiempo en un área verde, tienes mayor capacidad cognitiva, se te baja el estrés, puedes arreglar tus problemas, qué sé yo, ¿no? Meditar un poquito. Sí, bajar un poco la tensión, ¿no? Escuchar los pájaros. Exacto, Sí. exacto. Doctor, finalmente, porque ya vamos a despedir, se lo he preguntado varias veces y de diferentes formas, ¿cómo hacerle entender a las personas que tomamos acciones o nos va a terminar llevando a todos? Y otra cosa, ¿por qué en países como Europa, digo, en continentes como Europa sí se ha logrado? Se ha logrado también un poco en Estados Unidos y aquí en México, pues, claro. los años pasan y claro, primero no se debe de comunicar la realidad de las cosas, ¿no? Nosotros nos han dicho, oye, pero estás diciendo cosas muy duras, que de cáncer de pulmón o que tenemos los pulmones negros. Pues ¿cómo quieres arreglar las cosas si no las comunicas, no? ¿Cómo quieres arreglar el tema del agua si no dices que hay una crisis de agua, que ya se están programando los cortes, ¿no? En todo el país. En todo el país, en todo el exactamente. País, no nada más es en Nuevo León. Y no tenemos un programa a nivel país tampoco, ¿no? Entonces sí es como que desesperante ver cómo se va degradando el país y los intereses políticos van por encima de los intereses de los ciudadanos, ¿no? O sea, primero mi idea, primero mi grupo político. ¿Cómo hacer entender? Pues hay que generar confianza. Los seres humanos obviamente hacemos lo que es conveniente para nosotros y para nuestras familias. Simplemente los ciudadanos deben de tener confianza en las autoridades, decir, bueno, esas personas realmente están poniendo el ejemplo, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, si yo fuera funcionario y, no sé, trajera una Homer, pues, o sea... ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? ¿No? O otras cosas. Entonces tienes que ganarte la confianza. Y en ese ambiente de confianza, pues ahora sí trazar programas donde cada quien haga su parte, ¿no? Y por eso los países europeos y estadounidenses, bueno, salvo la administración pasada, Estados Unidos, pues es eso, ¿no? De que dicen, oye, pues él está comprometido, ¿no? Ahora con Biden, que pues trae programas importantes, y entonces la gente también se sacrifica, ¿no? Pero si ves que anda haciendo otras cosas, pues yo también hago lo mío, ¿no? Y a ver cómo nos toca. Entonces eso ha pasado en México, que hemos carecido de líderes comprometidos con la sociedad que puedan motivar los cambios que se requieren. Pues le agradezco mucho, doctor. No, al contrario. Esperemos verlo de nueva cuenta con mejores noticias y que este movimiento siga creciendo, que es bien importante que sigan creciendo. Se tienen que poner a pensar en la mañana cuando se levantan y cuando se acuestan, que no nada más eres tú, son tus hijos si los tienes, y si no los tienes, pues son tus sobrinos, son tus hermanos. O sea, es una cadena inmensa. Todos respiramos oxígeno, o sea, no hay vuelta de hoja, y sí es gratis, pero a cómo van las cosas, pues yo ya no lo veo tan renovable. Pues sí, estamos dañando, es una capita muy delgada de aire que tenemos en el planeta. La atmósfera es como la cáscara de una naranja, no la estamos acabando. Y no la estamos administrando bien. Sí, así que señora, señor, cuiden ese arbolito que tienen afuera de su casa, es como un hijo que los provee oxígeno todos los días. Hagamos lo que nos toca y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente día.